Soy Adolfo Alvarado Belloso, hablando nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ha egresado nuestro invitado de hoy, Carlos Tristán García Montaño, que es un abogado litigante importante, de los que sufren el proceso y sufren la injusticia porque pechan mostradores, pero además que ha tenido y tiene una activísima tarea gremial, integrando el directorio del Colegio de Abogados en varias oportunidades. Ha participado en innumerables concursos para otorgar cargos de jueces. Ha integrado también muchas comisiones de reforma, está muy al tanto de lo que pasa con las reformas procesales, y es el redactor material de algunas leyes de arbitraje que se sitúan en los colegios de abogados de la República Argentina. Tarea que él defiende y ofrece como alternativa para la justicia que hoy no está funcionando adecuadamente. Yo tengo para mí, y de eso vamos a hablar hoy, de que la justicia está en crisis. La palabra crisis semánticamente significa cambio, pero cuando la decimos de esta forma y en este contexto, estamos hablando de un cambio demeritante, de un cambio hacia abajo para mal. Es decir, cuando decimos que la justicia está crítica, decimos que la justicia está mal. Y esto desde hace años. Y se han buscado montones, pero montones de soluciones. Yo recuerdo de los años 50 del siglo pasado, se hablaba también que la justicia estaba en situación terminal de crisis. Y para esto lo que se hizo fue aumentar el número de empleados, duplicar el número de secretarías, duplicar el número de juzgados, volver a duplicarlos. Y de golpe se empezó a retocar las normas procesales. Y para eso se achicaron los plazos, con obvio demérito del derecho de defensa, se acortaron las posibilidades de ejercer ciertas defensas, ciertas excepciones, con lo cual también se demeritó el derecho de defensa. Además, se limitaron las impugnaciones hasta hoy. Cada día se limitan más y estamos buscando una justicia de única instancia. Con lo cual, obviamente, tenemos una justicia sin control. Y todo esto no sirvió. Todo esto no sirvió porque la justicia siempre sigue mal, y parece que ya este mal endémico ya no radica solamente en las cosas que hemos hecho, sino que tal vez, y por allí tendría que pasar un diagnóstico inicial para estudiar el tema, el mal estaría en la propia ley procesal. Ley procesal que, conforme un inveterado prurito reformista que está hoy de moda, soplan vientos reformistas del gobierno del ministro Garabano, que quiso imponer en la Argentina, vía acordadas de superiores tribunales, una nueva ley procesal derogatoria de la ley, en serio, de la ley impuesta por el Poder Legislativo, que nos está llevando hacia un sistema donde se empodera cada día más a los jueces, a un sistema de oralidad no sustentable, y que hace que los abogados pierdan su papel de importante. Con lo cual el abogado de verdad ha pasado a ser el segundón, la cenicienta de todo esto. Y Tristán García Montaño ha sido un defensor importante, ha defendido estas ideas, este bienestar judicial que él procura y que nadie más busca, lo ha defendido a capa y espada. Hasta ahora, luchando contra el viento, remando contra la corriente y además en dulce de leche, es decir, un remo absurdo. Yo quiero que Tristán nos cuente todo esto que está pasando, cómo ve él, abogado en la plenitud de su vida abogadil, cómo ve él esto y cuál sería el diagnóstico que él haría por la experiencia personal y profesional que ya puede ostentar, para ver si alguna vez tenemos la justicia que queremos, que merecemos, que soñamos y que aún estamos lejos de obtener.
Querido Tristán, bienvenido a este conversatorio, que es un lugar de conversaciones. Pretendo tener una charla distendida, informal, ligeramente desorganizada, pero sobre estos temas que te pido que empieces a hablar, te haré preguntas, te disentiré, no sé, vamos a hacer una conversación tipo café. Bienvenido y empiezo a escucharte tus opiniones sobre la crisis judicial imperante. Bueno, muchas gracias, Adolfo, por esta invitación. Realmente estoy encantado de poder compartir con ustedes y con vos y con los que nos están escuchando un poco bueno, de exactamente qué está pasando en este momento en las provincias de Santa Fe, en la República Argentina y en buena parte de Latinoamérica. Creo que con la presentación que hiciste, la muy, muy cariñosa presentación que me hiciste, creo que describiste el lugar desde el cual seguramente yo voy a compartir con vos esta conversación. Un lugar de un abogado litigante con una orientación procesal, digamos, por la disciplina, un simpatizante, un aficionado a la disciplina procesal, y casi te diría básicamente un dirigente gremial de su profesión, ¿no? de su colegio de abogados, y eso seguramente de alguna manera, es el lugar desde el cual yo voy a expresar. Dijiste algo que ya casi se ha transformado como un eslogan, no sé, la justicia está en crisis, todos hablamos así, o colapsada, incluso en los años 90 ya hubo un decreto presidencial que hablaba del colapso de la justicia nacional. Y dicen que hemos tocado fondo, pero no sé si hemos tocado fondo, creo que se puede ir más bajo todavía, se puede caer más bajo todavía. No estamos para nada bien, estamos muy mal, pero yo no creo que hemos llegado al final de la caída. Puede ser peor. Y de hecho, hay algunas iniciativas, generalmente de reformas de código, que nos pueden, además de este colapso en el que estamos, se puede incluso hasta desordenar el proceso y se le puede quitar garantías. De hecho, lo que está pasando. Por lo menos lo que viene pasando con los proyectos santafesinos del 2001, 2007, 2019 y ahora en el 2020. Afortunadamente, ninguno de los tres anteriores logró recibir una sanción. No es que nos opongamos a la reforma, ni mucho menos, creo que las reformas son bienvenidas, pero si no son correctas, pueden empeorar aún la situación. Necesitamos medicina, pero la medicina correcta. Y eso lamentablemente está pasando. A ver, el proyecto anterior, el del 2019, el rigor del 2018, que perdió estado legislativo, con lo cual se cayó. Tuvo media sanción de una cámara y no alcanzó a la otra, ¿no? Gracias a Dios, porque era una cosa completamente autoritaria. Pero ahora se ha reflotado nuevamente ese proyecto. Se ha reflotado exactamente el mismo proyecto, exactamente igual, en lo mismo, y se ha empezado una ronda de consultas, muy, muy rápida, ¿no? El Ministerio de Justicia ha consultado, ha enviado a las universidades, por ejemplo, a los colegios de abogados pidiendo una opinión al respecto, pero la verdad que la opinión que pidieron le doy 15 días para que opinen, no parece muy auténtica la invitación, ¿no? Porque si realmente quisieran escuchar una opinión, podría ser un plazo menos corto, un plazo más extenso, un plazo más normal. 15 días para dar opinión sobre un código de 600 artículos es una locura. Y vos fíjate que la reforma tiene como más de 300 y pico artículos. El Código Procesal nuestro tiene 600 artículos y la reforma toca casi 400. Entonces, es para darle un tratamiento un poco más responsable, diría yo. Serio. Parecería como que, de algún modo, es como para tratar de
de aparentar cierto pluralismo, dotarla de cierta legitimidad sustancial, porque ya que formal la tiene, que es una ley emanada del Poder Ejecutivo, perdón, presentada por el Poder Ejecutivo a la legislatura y sancionada, seguramente tiene legitimidad formal, pero eso no quiere decir que tenga sustancial. Como el proyecto tiene serios defectos en cuanto a la restricción y cercenamiento de las garantías, por ahí se busca un poco maquillar esta situación dotándola de una apariencia de consulta y de apertura que no parece ser muy auténtica. Oye, te interrumpo una cosa. La ley procesal tiene dos vertientes. Una que es política, igual que la penal, una política criminal y una ley penal. Aquí hay una política procesal de la cual me imagino podrán opinar todos los colegios. Pero hay una técnica procesal de la cual nadie puede opinar. La técnica del proceso tiene 200 años, no puede ser cambiada, porque el proceso es un invento fenomenal más importante que la rueda, que dice cómo debe constitucionalmente hacerse la discusión para asegurarnos la paz perpetua y constante, para que no nos matemos unos a los otros. Yo sé que en esa comisión que vos has integrado, por ejemplo, había empleados del Poder Judicial. Yo me pregunto, con todo respeto, ¿qué tiene que hacer un empleado del Poder Judicial, no abogado, que nunca litigó, para dar opiniones técnicas sobre el proceso? No puede darla, ¿no? Entonces, si socapa de que vos digas si políticamente es correcto esto, están tocando técnicas que no podrían tocarse. Compararlo con la medicina. Si hoy quiero reformar cómo se opera una apendicitis, y digo cómo se come el bisturí, aunque haya consenso que se puede tomar con la mano no indicada, la mano izquierda si yo soy derecho o viceversa, no por eso hay que hacerlo de esa manera. Lo técnico es técnico y es intocable, y eso nadie lo dice, y se insiste con el consenso que me acabas de nombrar. De ahí mi disenso, ¿no? Por eso te pido que sigas, te pido excusas por la interrupción. Seguí, por favor. Bueno, de hecho, una breve referencia a esa comisión. Yo no participé de esa comisión, pero sí por lo menos 3 personas de nuestro centro de estudios, del centro de estudio que vos fundaste allá por los años 60, participaron oponiéndose generalmente, haciendo grandes observaciones que en general no fueron tenidas en cuenta. Y yo, desde afuera y desde el Colegio de Abogados, que en su momento integré como director hasta el año pasado, también, digamos, me puse un poco al frente de la crítica que el Colegio de Abogados de Rosario hizo con respecto a ese proyecto, hoy resucitado por el Ministerio de Justicia. Pero bueno, es lo que tenemos, y realmente creo que ese proyecto no viene a solucionar el problema, sino a agravarlo. Como también ha pasado en otras provincias, vos fíjate, yo participé en el 2015, participé en el proyecto de reforma del Código Procesal de Chaco, fui contratado por el Ministerio de Justicia de ese momento de Chaco, y mi función era, bueno, de alguna manera asesorar, corregir a la comisión redactora, y realmente, bueno, tuve grandes enfrentamientos, porque honestamente hablábamos otros idiomas. Si, por ejemplo, para oponer una excepción en juicio ejecutivo, me exigen depositar como requisito de admisibilidad el 20-30% de la cantidad demandada, me parece que eso afecta terriblemente el derecho de defensa, por decirte un solo aspecto, ¿no? Sí, creo que lamentablemente no sé si es exactamente con esa norma, pero en 2016 se sancionó esa reforma en el Chaco, y bueno, y es lo que ha sucedido. Y con esa norma. No, eso no lo sé, porque no terminé de ver ya, después creo que tuvieron ¿Sabés un año qué, más. Tristán? Estos son códigos hechos invariablemente por jueces. Y yo ya he aprendido en el escalafón de la vida en el cual estoy militando, que el código de los jueces es distinto del código de los abogados. Lamentablemente,
el Código de la Nación Argentina, así llamado. Yo lo llamo Código Onganía porque fue promulgado por el teniente general Juan Carlos Onganía, único dictador en la Argentina que quiso ser emperador de la Argentina. Ese código fue hecho por 3 importantes personas. Un académico de la mayor importancia, que era Lino Enrique Palacio, a la sazón secretario letrado de la Corte a cargo de la Secretaría de Asuntos Originarios, una juez civil, la doctora Luisa Anastasia de Valger, hija de un gran jurista, que a la sazón era juez de lo civil y comercial de primera instancia en la capital federal, y un general de la Nación, que era el doctor Carlos Colombo, en ese momento jefe del Departamento Jurídico del Ejército Argentino, que luego, cuando cesó su vida militar, pasó a dirigir la ley. Es decir, un código hecho por un académico, un juez y un militar, no intervino ningún abogado en su redacción. Y eso se ve claramente en el tenor autoritario que tiene el código. Y eso es lo que vos me estás contando ahora en el Chaco. Hacerle que para poder defenderme tenga que pagar, porcentaje o no, pero tenga que pagar, parece que se limita el derecho de defensa gravísimamente. Y eso no lo ven los jueces, porque no son abogados. Es un poco como si tiraran agua para su molino, ¿no? Yo lo comprendo, ¿eh? Cuando me tocó hacer la ley orgánica de tribunales para Santa Fe, la 10.160, yo hice cosas, hoy lo reconozco, de mi punto de vista de juez. Por ejemplo, la asistencia de los camaristas es 2 veces por semana, por lo menos, pero 2 veces por semana, ¿no? Es decir, no es lo que haría un abogado, que pretendería que los jueces tuvieran todos los días 5 horas en su despacho para consultarlo. Pero bueno, pero esta es la realidad con la cual vos y yo nos estamos enfrentando. Y este código está hecho, como el del Chaco, por jueces. El proyecto sobre el cual se trabajó fue elaborado por jueces. ¿Es así o no? No necesariamente por jueces, porque la comisión era una comisión muy amplia. ¿Pero sobre qué proyecto se trabajó? ¿Algún abogado? Es lo mismo que pasó acá en Santa Fe con el proyecto vigente. El documento de trabajo fue un documento de trabajo elaborado por jueces. No es que me parece mal que los jueces, de hecho nosotros tuvimos acá un código muy bueno que fueron hechos por 2 jueces, Eduardo Carlos y Rosas Lichten. Pero con mucho tiempo de abogados. Pero con mucho tiempo. A eso exactamente quería decirte, una experiencia de ejercicio de la profesión importante y bueno, y seguramente con mucho aporte de la abogacía, aunque formalmente fue un proyecto de ellos dos. Acá, en general, estos proyectos son proyectos que nacen desde el poder judicial y son fogoneados por el Poder Judicial. Bueno, tenemos unos defectos, y para colmo son proyectos, en general estoy hablando de todos los proyectos, ¿no es cierto? No estoy hablando de solamente el proyecto santafesino, ni el chaqueño, ni el de propio de Chubut, que tuvimos ocasión con vos sobre el cual dictaminar, ni del proyecto de Neuquén, que también participé, tuve alguna opinión en el 2015, y que creo que no se sancionó todavía. Son proyectos en donde parten de esa vieja idea de 1895, de la ordenanza procesal austríaca de Klein, donde decía que el proceso es un mal social, no se lo ve como algo positivo. El proceso es un ámbito de diálogo y de discusión pacífica sobre un conflicto. Así se lo tendría que ver, al contrario, es una cosa muy importante, no es un mal social. Es un remedio, no un mal. Es un remedio muy importante que como tal debe ser valorado y así, con esa concepción, debe ser reglamentado. Y tiene otro problema también, que es algún prejuicio con el abogado. El abogado, para estos proyectos, pero se lo ve claramente en algunas normas puntuales, no es una parte de la solución, sino que es parte del problema, no de la solución. El abogado es alguien que hay que maniatar, digamos, amordazar si es posible.
Lo entiendo de un código que venga redactado por las más altas jerarquías del Poder Judicial. O sea, ¿por qué? El Oye, abogado, en ese el tren de abogado, cosas, yo he visto audiencias dirigidas por algunos jueces que el momento de querer hablar con las partes echaron a los abogados. por Los ejemplo, sacan del despacho para hablar a solas con las partes, ¿no es cierto? En contra de textos constitucionales y convencionales expresos. Pero bueno, esa es la tónica. Y de eso estamos hablando para quien no entiende mucho lo que estamos siguiendo en la línea de pensamiento. Pero perdóname, seguí. exactamente, se lo ve como un problema al abogado, y se lo trata de amordazar, como te decía, todo lo posible. Y es comprensible, te decía, porque vos fijate que el abogado, dentro de un proceso, es la única persona o el único obstáculo al decisionismo del juez. Es aquella persona que le dice al juez, usted no puede hacer eso cuando el juez quiere hacerlo y no corresponde, o es la persona que le está diciendo al juez, usted debe hacer eso cuando corresponde y el juez no lo quiere hacer. Entonces entiendo que el abogado no sea del todo bien visto o del todo bien considerado por los jueces haciendo códigos de procedimiento. Entonces eso se nota mucho, por ejemplo, en nuestro proyecto, que establecía la facultad del juez discrecionalmente de apartarse de la escala arancelaria a la hora de regular honorarios cuando a él le parecía que el trabajo no había sido suficientemente, no merecía ser remunerado dentro de la escala que establece la ley, porque a él no le parecía. Eso es un arma de coacción muy fuerte contra el abogado, porque es como decirle, portate bien, porque si yo quiero te bajo los honorarios, por ejemplo. Fuertes sanciones para el abogado y las partes. Se lo nota la confiscación en algunos momentos del impulso del proceso. Bueno, se ven cosas realmente muy complejas para el ejercicio de la profesión. Pero decíamos que lo que tendríamos que partir es, me parece, para hacer una buena reforma, hay que partir de un buen diagnóstico, me parece. Y no sé si ese es un buen diagnóstico. Nosotros tenemos un problema que efectivamente que tenemos una justicia muy lenta, con un resultado muy imprevisible, muy inseguro, y una justicia muy cara. Justicia lenta, insegura y cara. Y eso no se arregla modificando los códigos. No digo que la modificación de la ley procesal pueda llegar a beneficiar en cierto grado a un sistema de justicia cuando se le hace bien. Pero no va a solucionar mágicamente el problema. El problema pasa por otro lado. ¿Por qué la justicia es lenta? La justicia es lenta porque tiene serios problemas de gestión, no de ley procesal. Si la ley procesal nuestra dice, por ejemplo, que el juicio ejecutivo, cuando en un juicio ejecutivo se opone una excepción de pago no documentada, debe ser rechazada in limine y el juez automáticamente dictar sentencia, de modo que en 3 meses podemos tener una sentencia. Y el juez, en lugar de aplicar esa norma, la sustancia y después le da la apelación, y seguimos así, estamos terminando un proceso de 3 o 4 años innecesariamente. Cuando la norma dice claramente que para tramitar una apelación tiene que estar en alzada a los 2 o 3 días, y tardamos meses para llevar el expediente a la alzada, un trámite absolutamente administrativo y burocrático, y el expediente sube y baja a lo mejor para foliarlo, como si no se pudiera hacer en la Cámara, si no hubiera un secretario, un actuario en la Cámara que pudiera foliarlo, o cuando falta una boleta, por ejemplo, de colegial, y me la bajan como si no se pueda acompañar en la alzada directamente una boleta colegial, y cuando todo esto me lo ordenan sucesivamente, no es que me dicen, te falta foliar la boleta y el sellado, me dicen, primero, entonces hago una cosa, vuelvo y me dicen, pero ahora te falta otra y te falta otra. Ya no entendemos que, te puedo dar 1000 ejemplos De también, la buena pipa. pero tenemos, por ejemplo, con las designaciones de los peritos y todo lo demás. La ley dice otra cosa.
Lo que pasa es que no se aplica como debe aplicarse, y ahora se quiere modificar una ley para tratar de cambiar la costumbre, como si mágicamente pudiera pasar eso. Entonces dijimos que el problema es un problema básicamente de gestión procesal. También hay falta de jueces, creo, y más si se quiere poner la oralidad. Por lo menos en algunos determinados fueros faltan jueces. Y eso nos lleva al pensamiento de que la ley puede llegar a beneficiar, la ley procesal, pero en tanto me refiero a la ley orgánica de los tribunales, o sea, la organización de los tribunales puede llegar a mejorar, pero no la ley procesal, los códigos que reglamentan los procedimientos. Los procedimientos, mal que mal, por malo que sea en alguna provincia, en algún país, con un operador más o menos hábil, se soluciona. El problema serio no es de legislación, insisto, por lo menos no de código, sino de operadores. Y de operadores. Y acá tenemos también cierta subestimación por el derecho procesal, ¿no? Entonces lo que hay como una tendencia a decir, hay que simplificar los códigos, hay que hacerlo más simple, no puede ser que el código procesal sea la tumba del derecho, lo importante es que discutamos sobre el fondo. Yo, que soy realmente un aficionado, un enamorado del derecho procesal, lo entiendo que el derecho procesal es instrumental, y eso no me demerita, ni me subestima, al contrario. Es una disciplina instrumental, como cualquier disciplina instrumental, que tiene fundamental para el correcto desarrollo del procedimiento. Para garantizar la libertad y los demás derechos de la Constitución. A tal punto que decimos que los códigos lo que tienen que hacer es justamente eso, reglamentar el derecho de defensa en función de la Constitución. Ese es el problema que tenemos, y creo que insisto, con la modificación de códigos no vamos a hacer mucho, y peor si la hace mal. Sí, vamos a hacer mucho modificando la organización de los tribunales. Fíjate, te decía que el código el proceso o el derecho procesal suele ser subestimado. Se dice que tiene que ser simple. No podemos hacer simple lo que es naturalmente complejo. No podemos hacer desaparecer fenómenos que querer hacer desaparecer voluntaristamente fenómenos que existen. El fenómeno de la conexidad tiene una gran complejidad y existe, me guste o no me guste, quiera o no quiera. Lo que podemos hacer sí es desconocerlo, no tratarlo y dejar librado cuando se presente a la voluntad del juez. Pero eso me va a traer, o a la decisión del juez, me va a traer una gran inseguridad, porque la nominación 1 va a decir una cosa, la 2 otra, y la sala tercera de la Cámara va a decir otra. Entonces no se puede desconocer. Para quien no entiende esto, está hablando de que hay pleitos que tienen uno depende de otro o viceversa. Eso se llama conexidad. Y es posible que la sentencia que se dicte en uno sea determinante para saber qué hay que hacer en el otro. Por eso es que hay reglas precisas. La jurisdicción tiene que ser una sola y por tanto hay que hacer una sola decisión por un solo juez en un solo acto de juzgamiento de todas las causas conexas por la causa obligacional. Pero si esto no es así, es posible que un deudor diga sobre el mismo tema, un juez diga que sobre el mismo tema uno debe y otro que no debe, con lo cual se realiza un escándalo jurídico y una sensación de impotencia y de duda. Y eso genera la inseguridad que hoy se está viviendo en la Argentina. Perdóname la interrupción, seguí por favor. Pero ese fenómeno existe y decimos, ¿queremos sentencias que no sean contradictorias? Entonces tenemos que reglamentarlo. Cuando reglamentamos, como toda ley general, tiene que prever una innumerable cantidad de situaciones que a veces no es fácil y quedan lagunas, pero hay que conocer la institución, el instituto, la razón de ser, para poder completar esa laguna. Si se lo subestima y no se lo estudia, y después se niega el problema, obviamente caemos en esto. Y mucho peor cuando hacemos códigos terriblemente simplistas, donde, bueno, dejamos todo librado a la decisión del juez. Bueno, eso déjame un ejemplo que clama al cielo. En el Código Civil anterior se establecía que si pendía una pretensión de resarcitoria a base de un daño
que había sido también motivo de una pretensión punitiva y por tanto ya pendiente un proceso penal sobre el mismo asunto, no podía dictarse sentencia en lo civil hasta tanto hubiera sentencia en lo penal. Porque lo que el juez decía de lo penal, decía respecto de la existencia del hecho o de la autoría, para bien o para mal, hacía cosas juzgadas en el pleito civil. Por tanto, si el juez de lo penal decía que el hecho existió y que el imputado era, el demandado era el responsable, en lo civil el hecho existió y el imputado, el demandado tenía que pagar. Hace unos años, con la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, un abogado se quejó de que hacía 7 años que estaba el expediente civil la sentencia, 7 años, porque el juez de lo penal no resolvía el problema que era necesario resolver antes. Por ejemplo, el peso pendiente dijo que se había excedido el plazo razonable de los términos convencionales y entonces pidió la inaplicabilidad del Código Civil, que es el que establecía esta suerte de precedencia en la conexidad. Y la Cámara de la Corte, en lugar de retarlo al juez penal y decirle que fallara de inmediato para poder solventar el problema de lo civil, sostuvo que la precedencia no tenía importancia, lo que está diciendo en este momento Tristán, lo que dice, exactamente lo que dijo, y entonces habilitó al juez de lo civil que dictó sentencia, atención, condenando al demandado a pagar una suma cuantiosa de indemnización. A los 6 meses salió la sentencia penal absolviéndolo de culpa y cargo porque no era el responsable. Y entonces ahora, ¿qué pasó? Ahora la provincia tuvo que hacerse cargo de esta sentencia absurda que la Corte prohijó en lugar de hacer las cosas que tenía que hacer. En lugar de esperar y retar al juez de lo penal para que apurara, prohijó una sentencia que al final fue injusta y fue ilegítima. De eso estamos hablando, de profundas implicaciones prácticas que pueden costar mucho dinero, como costó en este caso de Mendoza que les estoy contando. Avanti, Tristán. A propósito de esto, acordate del famoso caso del jugador de fútbol americano O.J. Simpson, aquel que mató a su mujer, que en el estado de California... Que dicen que mató, que dicen que mató. Bueno, pero acá, mirá, viene a cuento de las sentencias contradictorias, ¿no? Simpson fue absuelto, no, fue condenado en sede penal y absuelto en sede civil, porque ellos no tenían, en el estado de California no tenemos esa conexidad. Ahora, la regla está clara, eso puede pasar. Lo malo es cuando nosotros no lo reglamentamos y lo dejamos, te digo, la conexidad no como... fue al revés, no, oye, no, perdón, no fue al revés, fue absuelto en sede penal y condenado en sede civil. Exactamente, fue así, exactamente. Bueno, ellos tienen no esa regla. No fue autor penalmente, pero respondió civilmente. Exactamente. Y eso, bueno, ellos se acepta naturalmente, pero por lo menos la regla está clara. El tema es cuando no tenemos regla, o la regla es absolutamente confusa. Y eso nos pasa con muchas instituciones nuestras que están siendo tocadas por las reformas, ¿no es cierto? Donde no son absolutamente claras, donde crean problemas donde no los hay. Ese es un serio problema. Por eso digo que los códigos, que bien pueden mejorar en algo a la crisis de la justicia, también la pueden empeorar cuando son de este tipo, de esta característica, donde no se termina, cuando sus autores no terminan de comprender exactamente cuáles son los problemas. Para ponerte otro ejemplo, vos fijate, para el problema de gestión, para que veamos por dónde pasa la gestión. ¿Cómo puede ser que tengamos sentencias de Cámara tratando de analizar qué significa un notifíquese? ¿Cómo no tenemos un manual, un protocolo de gestión, un manual de instrucciones que diga cómo se debe proveer? Realmente, llegar a la Cámara con todo ese desgaste y el tiempo para decir notifíquese no significa nada, como dicen algunos fallos. Esto es, cuando el juez pone notifíquese, está diciendo notifíquese conforme lo que dice el código, de modo que para qué puso notifíquese o hágase saber. Del mismo hay otros que dicen otra cosa, ¿no? Cuando dice notifíquese, quiero decir que debe notificarse por cédula, entonces ¿por qué no puso notifíquese por cédula? Esto trae problemas de extemporaneidades,
conflictos, incidentes, jueces que resuelven de una manera diferente, cámaras salas que resuelven también diferente. ¿Qué necesidad de complejizar? A ver, ¿cómo arreglar ese problema? Ese problema se arregla con protocolos o manuales de gestión que expliquen, esto se provee así. ¿Por qué un notifíquese, un hágase saber? Cada juez tiene pareciera como que le gusta ser escritor, entonces tiene su redacción, sus gustos, y le gusta poner, hágase saber, por ejemplo, y otro ponga notifíquese, y le damos diferencias, o efectos diferentes a una y otra cuando no lo tienen o no deberían tenerlo, o directamente no deberían decir nada, porque imagínate que un tipo que dice notifíquese y considera que un notifíquese es simplemente notifíquese de acuerdo al código, no debería decir nada, y no traducir una frase, una locución que lo único que trae es conflicto. Bueno, es decir, son ejemplos muy sencillos, pero pasan absolutamente todos los días. Bueno, yo quiero recordarte en ese tren de cosas, que la ley orgánica establece que siendo posible que yo en un pleito contigo gane en la sala 1, pierda en la 2 y fuere posible empatar en la 3, hay una norma que establece que los jueces tienen de cámara el deber de evitar sentencias contradictorias o de unificar jurisprudencia. Eso, por un recordado y muy querido camarista penal, fue declarado inconstitucional hace algunos años, porque dijo que le vetaba la libertad, le vedaba al juez la posibilidad de interpretar libremente la norma, y eso no era correcto. Y entonces lo dejó de lado y nunca aceptó llegar a un tribunal pleno o plenario, como es el nombre que esas sentencias tienen. Lo que nunca ha hecho es la Corte. La Corte tiene que hacer una cosa de ese manual, tiene que hacerlo alguien en serio que entiende el problema y que evite todo este problema de gestión, que es exactamente como lo estás describiendo. Cada maestrito con su librito. En el juzgado número 1 la ley dice tal cosa, y la misma ley dice otra cosa en el juzgado número 2, y un tercio, un género en la 3. Y eso es lo que se está quejando Tristán. Es espantoso lo que está diciendo, pero de real importancia y existencia, pasa todos los días. Vos sabés que hay una iniciativa, una incipiente iniciativa con respecto a eso, que vos lo hiciste en los años, no sé cuándo, los años 60. Vos tenés un librito que se llama La competencia, donde explicabas, era una cuestión de competencia, explicabas, habías aprovechado de explicar desde la foja 1, de la primera letra de la foja 1, hasta el final de la sentencia, qué significaba, cómo se debía proveer cada cosa. Eso es muy interesante. Algo así deberíamos desarrollar para uniformar lo que sería las maneras de proveer, por ejemplo, para hacer algo mucho más seguro y mucho menos confuso. Insisto, no podemos terminar en un fallo pleno, a llegar a esa circunstancia terrible para solucionar un problema. ¿Qué significa un notifíquese, por ejemplo? Nunca debe pasar eso. Eso debe solucionarse de entrada. Quiero decir con esto que los problemas tenemos, básicamente, grandes problemas de gestión, muchísimos problemas de gestión, más que de legislación. El problema no es que hay que cambiar la legislación, hay que aplicar bien la que ya tenemos. Porque el cambio de legislación, insisto, no va a transformar mágicamente la realidad. Y después otro problema que tenemos un problema muy serio de seguridad. El resultado de las sentencias son cada día más imprevisibles. Es cierto que las cuestiones son complejas, hay cada vez más problemas, tenemos acciones de clase, amparos, donde las cuestiones políticas no judiciables hoy son judiciables. Se amplió, se judicializó toda la vida, tenemos el derecho del consumidor que antes no teníamos un montón de problemas, pero problemas nuevos, complejos, y no tenemos suficiente preparación, no tuvimos una preparación académica en nuestros operadores, y estoy hablando tanto de jueces como de abogados, nos ha pasado por encima la realidad, y acá algo también tiene que ver la universidad, me parece, y algo que alguna vez hay que decirlo. El sábado no. Bioy Casares decía en su momento, en uno de sus cuentos, hacía una crítica muy mordaza a la universidad, un intelectual como él ya en aquel momento, y decía, las facultades deben dejar de expedir títulos como
golosinas los kioscos. ¿No? Me parece que todo tiende a relajarse en la Argentina. O sea, si antes teníamos un juez 8 puntos, hoy tenemos 6, y tenemos un abogado 7 puntos, y tenemos un abogado 5 puntos. Todo es parte de nuestra decadencia, y en eso hay una cierta responsabilidad. Vos fíjate que los planes de estudio son más livianos, se sacan materias, derecho romano en algunas facultades ya no existe, qué sé yo, ¿viste? Las materias anuales son semestrales, no hay ninguna justificación para hacer semejante cosa. Eso hace también una inflación de abogados, donde fíjate que Rosario, en el Colegio de Abogados somos 9.000, es un porcentaje tremendo, se pauperiza la profesión, hay también una responsabilidad universitaria. Creo que la inseguridad de las sentencias, el producto final del proceso, eso que lo que termina resolviendo el conflicto, a veces es una pieza, un artículo muy desacertado, poco claro, y eso es producto de a veces la ampliación, obviamente, de la materia, y también la poca preparación, en este caso, que tienen los jueces y los abogados. Y ahí también tiene que ver mucho, un tema que podríamos conversar, hay muchísimo para hablar de eso, del Consejo de la Magistratura, donde el resultado ha sido, creo que en la Nación y en la provincia de Santa Fe, negativo, absolutamente negativo. ¿Por qué? Tal y como están diseñados, primero que es un sistema que refracta al abogado con experiencia. El abogado con experiencia teme ir a ese concurso porque tiene un resultado tan azaroso, y no siquiera me vengo a hablar de los casos de corrupción que han habido, que no creo que sean la mayoría, ni mucho menos, pero también ha habido y hay que decirlo. Estoy hablando simplemente de lo que es la moneda corriente, el común de todos los días. El común de todos los días es que logra pasar el filtro del Consejo de la Magistratura, porque acordate que el punto culmine determinante es la sentencia que yo hago en 6 horas en un momento determinado sobre un tema cualquiera, que me sale ahí sorteado. No, es dificilísimo. Entonces cualquiera lo sacan puede de ganar, no sé dónde. Ahí puede ganar cualquier improvisado y puede perder un abogado o un juez con gran experiencia. ¿Qué pasa? La persona que siente que tiene una trayectoria y no quiere llegar a someterse a un sistema que es absolutamente inseguro y terminar con un disgusto, un papelón, que no aprobó algo que, qué sé yo, porque es totalmente azaroso. Mirá la paradoja de todo esto. Estamos compitiendo para una Cámara, 5 jueces para una Cámara. Los 5 jueces tienen 20 años de profesión, de ejercicio de la magistratura. Los miles y miles de sentencias y resoluciones que dictaron no valen nada en un Consejo de la Magistratura. Toda esa trayectoria no vale nada, nadie los analiza. Lo único que vale es lo que hacemos ahora, la sentencia que dictamos ahora, en este momento, sobre un tema cualquiera. Y con o sin libros, porque van cambiando las reglamentaciones, con jurisprudencia, con soporte bibliográfico, porque también va cambiando permanentemente. ¿Qué manera más irresponsable de elegir una persona que va a ser camarista durante los próximos 20 años, por ejemplo? Oye, Tristán, pero eso permite hacer trampa, Tristán. Y esto corre por mi cuenta. Los concursos, vos sabés que muchos son tramposos. Vos y yo hemos descubierto cómo se hacen las trampas, cómo se las ingenian para hacer trampas, ¿no? Pero en el Brasil, por ejemplo, que es un país serio, con un poder judicial serio, mira, en San Pablo hay 500 camaristas que se llaman desembargadores. Ellos ascienden por un sistema complejo cada cinco personas a la Cámara. Uno va el más antiguo del sistema. Sí o sí, el que está en la cabeza del escalafón sube, con lo cual le aseguran a todos que algún día puede llegar. 2 entran por mérito, van a llamarlo ellos. Uno viene necesariamente del Ministerio Público y otro viene necesariamente de la abogacía en ejercicio.
Ellos lo llaman quinto constitucional y lo tienen con mucha honra un dibujito que dice quinto constitucional debajo del escudo de la justicia. Pero esos dos que entran por concurso no van a rendir. Rinden número de sentencias confirmadas, número de sentencias revocadas, número de sentencias anuladas. ¿Y sabes qué? Y también lo que dice Radio Pasillo, que la tienen muy en cuenta. Cuando un juez es recusado por el foro y está recusado sistemáticamente por 3.000 personas, ese juez no está sirviendo. En lugar de echarlo, lo dejamos concursar y le damos esos temas absurdos. Por lo demás, Tristán, te pregunto, para vos, para que sigas insistiendo con esto, ¿no? Yo concurso de un tema absurdo, que una noche de lluvia había un caballo suelto en la autopista y un auto que yendo marcha atrás, son cosas espantosas, le piden de absolutamente laboratorio. Yo no vi nunca en mi vida un caso de esos que ponen como concurso. Pero nadie les enseña a regular honorarios, a dirigir una audiencia, a preguntarle a un testigo, a proveer un despacho. ¿Y sabes qué? Nadie enseña, no se puede concursar la decencia de espíritu, la decencia de bolsillo, la contracción al trabajo. Claro que tenés razón vos. Un juez que está al día en sus sentencias y son buenas y son confirmadas, tiene que tener mucha más importancia que él tiene un cúmulo importante de sentencias revocadas o que es un moroso habitual. Y eso no se tiene en cuenta en la Argentina. Particularmente en Santa Fe, por eso me quejo mucho, ¿no? Bueno, ese mal sistema, ese ineficiente sistema de reclutamiento de jueces, de magistrados, es lo que a nosotros también está colaborando para que las sentencias que se dictan sean cada día más imprevisibles. Con esto no quiero decir que no acceden personas brillantes, claro que acceden, pero acceden unos y otros. No es un buen filtro el sistema de Consejo de la Magistratura para elegir jueces en la provincia de Santa Fe y mucho menos en la nación. Volviendo un poco al tercer factor, problema que nos lleva a la crisis es la justicia muy cara, y sobre todo la justicia muy cara en el caso de los juicios de menor cuantía que pueden ser hasta 60.000 pesos. Pero esto ¿por qué es muy cara? Vos fíjate que nosotros tenemos un sistema de mediación obligatoria, prejudicial, que no quiero discutirlo, me parece muy bien, pero lo abonan las partes. De modo que una persona que reclama 60.000 pesos, por 40.000 pesos a lo mejor que se te hacen como nada, tiene que pagar una mediación de 8 o 10.000 pesos, 3 cartas de documento, un sellado, 2 boletas de 2.000 pesos. Se le hace fácilmente 15, 16, 17, 20.000 pesos para reclamar 40. Entonces esa carga económica tan grande atenta directamente contra el acceso a la justicia. Y parecería como que se alienta eso, ¿no? Porque de esta manera lo que se hace es, por ejemplo, sacar muchos asuntos del sistema. Pero no estamos olvidando que la República Argentina, y cada día más, tiene el 50% de pobres y va camino a tener cada vez más. De modo que 60.000, 40, 50, 60.000 pesos, para el 50% de la población, no es lo mismo que para vos, ni para mí, ni para otra gente que podemos considerarnos hasta privilegiadas. Esa gente, 60.000 pesos, por ejemplo, por los cuales no puede llegar a litigar porque se agotó en una mediación fracasada, no le puede pagar al mediador y por lo tanto ya ahora no tiene resto, por al no poder pagarle no recibe el acta para poder demandar. Esa persona se juega al 100% a la solución del conflicto en la mediación. Porque si no pasa la mediación, no puede litigar, porque no tiene más dinero. Y eso es el 50% de muchísima gente que no puede llegar a eso. Y fíjate que es algo que hay que tener muy en cuenta. 60.000 pesos para una gran parte de esas familias significa mucho más que 500.000 o 5 millones para vos, por ejemplo.
vos con 5 millones de pesos, lo que vas a conseguir, no te vas a cambiar el auto, lo podés cambiar, no vas a ir a una mejor casa, vas a tener una cuenta mejor en el banco, más abultada. Pero 60.000 pesos para una de estas familias le cambia la calidad de vida. Desde ya, por ejemplo, que podían construir un dormitorio, no digo un 5 estrellas, simplemente un techo de chapa, un piso de cemento y paredes sin revocar, que le permita a los hijos dormir separadamente de los padres. O tener un baño, un inodoro, y no un pozo, a lo mejor afuera de la Son casa. 2 meses y 10 días de sueldo de un empleado municipal, Bueno, con lo cual vive. entonces estamos hablando que me parece muy bien que en Austria, en Holanda, en Estados Unidos, que esos juicios de menor cuantía se traten de, que el sistema trate de refractarlos, de expulsarlos. Pero acá no lo podés hacer porque eso le va la calidad de vida a muchísimas personas. Entonces hay que tener muy en cuenta también el problema de la justicia muy cara, pero muy cara para el 50% de la población. Porque el 50% de la población es pobre y no puede acceder a un servicio de justicia. Y si realmente el asunto es muy caro porque a lo mejor tuvo un accidente y hay un par de millones de pesos en juego, bueno, ahí sí tendrá acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque el abogado que lo representa lo va a pagar, pero no se trata de eso tampoco. La justicia debe ser accesible para todo el mundo. Y la mediación obligatoria realmente, no digo que no deba haberla, no digo que no debe ser paga, debe ser pagada por el Estado, no por las partes, ni mucho menos por costumbre, por el abogado, que a veces para seguir adelante o para poder demandarlo va a tener que pagar. Eso también hay que tenerlo en cuenta y eso no es algo que estemos prestando atención. Entonces, para redondear y sintetizar un poco, creo que esta justicia lenta, insegura y cara no se soluciona modificando los códigos de procedimiento. En todo caso, se soluciona modificando las leyes orgánicas, la organización de los tribunales, nombrando más jueces y capacitando a los operadores, que es muy diferente a cambiar una ley. Una ley no hace magia al cambio de una ley, un código procesal. Ahora, lo interesante de esto es que, ¿por qué te decía? Porque podríamos decir, bueno, déjame cambiar la ley de todas maneras, porque no, si no modifica nada, ¿qué te preocupa? No, sí, puede modificar para abajo, para peor, como en estos casos los proyectos que te estoy diciendo, y posiblemente en algunos lugares de Latinoamérica, otros lugares también suceda. ¿Cuál es la constante de estos intentos de reforma? Intentos de reforma que también está en el Código de la Nación, porque el Código de la Nación que sale del Ministerio de Justicia del gobierno saliente, del programa 2020, Justicia 2020, es más o menos lo mismo. Del perverso programa 2020. Sí. Bueno, he tenido la oportunidad de discutir duramente con jueces, abogados, porque el sistema era, ellos planeaban una ley, después habría una ronda de consultas de cada artículo y se anotaban distintas personas. Bueno, yo participé en 10 o 12 de esas reuniones. En una de ellas estaba Gil Lavedra, recuerdo haber tenido una discusión muy fuerte con él. Y la discusión era básicamente defensa de la garantía o no defensa de la garantía, defensa del derecho de resguardo de la inviolabilidad de la defensa en juicio o no. De eso estábamos hablando. Y mucho de esto pasaba. ¿Cuál era el proyecto? Básicamente ese proyecto, que también es el mismo proyecto nuestro actual de Santa Fe 2020 también, que es el actual, el intento. Son proyectos donde, en primer lugar, como dijimos, se nota que consideran el proceso un mal social. Eso se lo nota. Son proyectos donde ven al abogado claramente como la parte del problema. Al que hay que, el tema logramos modificarlo desde los colegios de abogados, de que el juez podía bajarle los honorarios como con su sola voluntad, sin fundamentar demasiado, es una fuerte herramienta para disciplinar y controlar al abogado. El abogado no se anima a cuestionar demasiado al juez porque sabe que después no le va a regular nada o miserias. Fíjate cierta tendencia, esto me hace reflexionar algo que vos fuiste muy crítico. Fíjate cuál es la costumbre en realidad, en general del sistema. Vos vas a abrir cualquier repertorio de jurisprudencia y vas a encontrar la voz subincidente.
la vas a encontrar repetida infinitamente. ¿Qué es un subincidente? Es una creación jurisprudencial a los efectos regulatorios, y nada más que eso, que te dice que, por ejemplo, en Santa Fe se le regula menos que lo dice el Código de Procedimiento. Lo inventa. Entonces, Ese ¿qué es un dice invento del la ley juez Jorge Peirano, ¿no? la ley de aranceles, eso fue un invento, creo, ¿Eh? o no De de Jorge Nietzsche, Peirano. bueno, ponele. No recuerdo quién fue, pero ¿qué dice? La ley de aranceles te dice que una regulación de un horario de un incidente es del 30% del principal. Cuando es un pequeño incidente, a juicio del tribunal, es el 30 del 30. En eso estamos. Bueno, fantástico. Cosa que no surge de la ley. Cosa que no surge de la ley. No voy a discutir si es justo, si es legal o no. Es la realidad. Bueno, te lo puedo considerar. Te lo concedo. Ahora bien, claramente el juez, en ese caso, perfora la ley para abajo, perfora el piso de la ley. Ahora, vos viste muchas veces la voz, ¿cuántas veces escuchaste o viste en un repertorio de jurisprudencia la voz macroincidente? Jamás. Y realmente hay incidentes que son en el juicio, que son dificilísimos, años de pleito, con argumentación jurídica muy importante, prueba muy dificultosa y trabajosa, realmente muy importante. En ese caso, ¿vos viste al juez que perfora la ley para arriba? ¿Para darme más del 30%? Jamás. Esa es una costumbre que pinta a cómo se destrata el abogado. Esa costumbre que existe hoy de hace 30 años, no sé, que yo la viví siempre, intensificándose con el paso del tiempo, haciéndose cada vez más dura, se trató de plasmar en la ley poniendo directamente un artículo que decía que el juez podía hacer, no con el subincidente, que podía regular de cualquier manera. Cuando a su juicio, la ley, la escala arancelaria, no se acomodaba a la realidad de la labor del profesional. Bueno, ahí tenés un ejemplo del destrato del abogado. Por otro lado, dijimos que lo que tiene muy importantísimo, un importantísimo aspecto, es el del aumento de los poderes discrecionales del juez y simultáneamente la restricción y en algunos casos el cercenamiento de los derechos y garantías de las partes. Eso se ve claramente, y se ve claramente en una infinidad de situaciones. Por ejemplo, no estoy hablando solo de Santa Fe, estoy hablando de la Nación y estoy hablando de los otros códigos de intentos que en su momento, no sé cómo finalmente salieron, pero que también estaban. Brevísimos plazos para responder acciones, por ejemplo. Mirá lo que te sucede con el juicio monitorio. Juicio monitorio, sabés que a mí me llega, al demandado, digamos, le llega un papelito que dice, lo he condenado a pagar, y usted tiene 10 días, tal cosa, y usted tiene 10 días para oponerse. Si no se opone, queda firme. Ahora vos te das cuenta que la mayoría de las personas, de los ciudadanos argentinos, no tienen un abogado a mano de cabecera. Para nosotros es muy familiar porque vivimos en un ambiente, en el mismo ambiente, pero ellos, la mayoría de la población, no tiene un abogado de cabecera. Ese abogado, esa persona, ese ciudadano, al que le llega la sentencia, esa cédula, entre que en muchos casos se da cuenta que el alcance que tiene eso, porque muchos dicen, ¿qué será esto? ¿Será una intimación? ¿Será algo de la FIP? Dice acá juez, pero bueno, no lo sabe muy bien. Ponele que se entere. Y no tiene. Entre que consigue un abogado, pregunta, busca, le da un turno, fíjate vos si querés ir a un médico. Hoy buscó un médico que no tenía un problema de piel, buscó un dermatólogo, no conocía a ninguno, entre que alguien te recomienda uno, pedí un turno, vos te sentás ¿cómo se llama? En el consultorio del médico a los 15 días. Vos cuando llegás a una... Hoy a los 2 meses. Bueno, hoy a los 2 meses, normalmente a los 15 días. Eso le pasa a un ciudadano cuando le llega una sentencia o con un juicio monitorio. Tiene 10 días y resulta que él, en 10 días, y ni hablar, se sentó con el abogado a los 15 días, a los 8 días si querés, pero ahí se sentó y a la hora el abogado le tiene que decir, che, me tenés que traer esta documentación, esta y esta. Ahí, pero pará, que la tiene mi mamá que se fue a vacaciones. No llega nunca a contestar eso. O sea, lo que quiere, hay un fuerte cercenamiento del derecho, un plazo brevísimo, 10 días, simplemente para muchas personas, no es suficiente para contactarse con un abogado y poder defenderse bien. Y después el abogado tiene que ensayar la defensa, estudiar
tipear y presentarla. Entonces estamos viendo, ¿por qué es esto? ¿Esto es ingenuo? No es ingenuo. ¿Para qué sirve? Porque los proyectos quieren que los juicios terminen rápido como sea. No necesariamente quieren que se resuelva el conflicto. La idea es que se termine el proceso como sea rápido, porque eso mejora la estadística. Un proceso que termina, un monitorio que termina a los 15 días, es un promedio, promedia fantásticamente con uno que tiene que tardar 2 años. Baja el promedio y puede presentarse una estadística maravillosa. En realidad no tiene nada que ver con el acceso. Lo que se quiere es que los juicios terminen de cualquier manera. Y si no se pueden defender, mejor todavía. Otro problema, el cercenamiento, directamente la negación del derecho a apelar cuestiones de menor cuantía. Eso, primero, va en contra de nuestra Constitución provincial y va en contra del Pacto de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que reconoce la garantía de la revisión de la sentencia por un tribunal superior. En cuanto a hechos y en cuanto a derechos, 2 veces. Exactamente. Entonces ahí tenemos otro problema, el cercenamiento de esa garantía. Y estamos hablando, ¿y por qué? ¿Y para qué vamos a demorar si tanto? Si es un juicio menor, nos estamos olvidando que un juicio menor tal vez para vos, para mí, pero no para el 50% de la población. Dame una última cosa ya que ya se nos termina nuestro tiempo. Elegiste una última cosa de crítica. Bueno, te podría decir la posibilidad de dictar sentencias sin haber llegado a una prueba esencial, por ejemplo, a voluntad del juez. Te podría decir el cercenamiento del derecho de las partes de elegir el procedimiento más amplio. Antes veía que no me alcanzaba el juicio sumarísimo, entonces optaba por un ordinario. Ahora es si el juez quiere. Antes era mi voluntad, ahora si el juez quiere. Se atentó contra la recusación sin causa. Bueno, se acortan los plazos de caducidad. Yo lo que quisiera hacerte una breve referencia con respecto a un mascarón o digamos, el emblema o el caballo de Troya que se utiliza para introducir todo esto, que es la oralidad. La oralidad, vamos a hacer una justicia oral, por lo tanto una mejor justicia. Yo lo primero que quiero decir es que la oralidad que se quiere implementar es una oralidad falsa. Sí, no sustentable. No es una oralidad verdadera. ¿Por qué es una oralidad falsa? Porque realmente la demanda, la contestación, los incidentes, los alegatos, todo sigue siendo escrito. Lo único que es oral es la etapa de la rendición de la prueba. Ahora digo yo, ¿y hoy qué? Hoy es escrita. El testigo declara ¿cómo declara el testigo? Por escrito. Por escrito declara el gobernador, el presidente de la nación y algún arzobispo. El común de las personas litigamos por escrito. Ahora, que sea actuada, que se dé constancia, que sea menos ágil y otra cosa, pero no es que no tenemos oralidad. Segundo, tenemos otra cosa, se destaca la concentración de los actos procesales. La concentración de los actos procesales no tiene nada que ver con la oralidad. De hecho, nuestro código dice que el juez debe tratar de reunir en un mismo día todas las declaraciones de los testigos y de las partes, por ejemplo. O sea, lo tenemos, de hecho lo tenemos. No me trae nada nuevo los nuevos proyectos. La inmediación. ¿Acaso nosotros tenemos una norma que dice que el juez tiene que presenciar la declaración de los testigos? ¿O no sucede eso? Entonces, tercero, cuarto, la inmediatez, que no es mediación. Inmediatez es cercanía de la sentencia con la clausura o la rendición de la prueba. Obviamente que es necesario porque el juez, si dicta sentencia dentro de 4 meses, en un sistema oral se olvidó de toda la prueba. Ahora, trae un problema la inmediatez. ¿Cuál es el problema que trae? Se olvidan que la justicia civil no es como la justicia, nos hablan de la justicia penal, que bien que funciona. La justicia penal tiene un código así finito, mientras nosotros en la justicia civil tenemos bibliotecas y bibliotecas, todo el derecho civil, el derecho administrativo, tenemos una vastedad mucho más importante. Y los conflictos que hay en sede civil, si bien hay conflictos muy sencillos, no tienen nada que ver con los penales. En la República Argentina,
y en la provincia de Santa Fe se persiguen robos, delitos contra la integridad sexual, homicidios, cuestiones fácticas. Los fiscales, muy buenos fiscales que hay, son investigadores de la realidad. Pero no tiene nada que ver, las cuestiones jurídicas que se presentan no son tan complejas, de vez en cuando una. Acá las cuestiones jurídicas son muy importantes. Por lo tanto, no es lo mismo, la complejidad de los procesos son distintos. Y la resolución de una cuestión jurídica compleja no se puede resolver en una audiencia como se pretende. Y mucho menos, ni tampoco dentro de 10 días. Vos como juez sabés muy bien, y yo como abogado que he hecho muchas expresiones de agravio y demás, que algo alegato, que son cosas parecidas a una sentencia, sabemos que en ciertos asuntos necesitamos tiempo, esto es, estudiamos un poco, nos trabamos, agarramos otro expediente, van decantando las ideas, vuelvo, lo retomo, y en el término de 15, 20 días lo termino solucionando. Y sí, que no en un mes y medio. Entonces a veces se necesita esto. La inmediatez lo único que hace es apurar al juez para dictar una resolución que a veces es totalmente equivocada. Y fíjate, otra cosa que se quiere imponer también, el veredicto. Esto es decir, bueno, que funden después. Peor todavía. ¿Por qué es peor todavía? Porque el juez dicta el veredicto en la audiencia, cuando terminó el debate, y tiene 10 días para fundar. Y en esos 10 días el juez suele darse cuenta que metió la pata. Con lo cual todo su esfuerzo argumentativo está para justificar algo que le parece injusto y en lo que no cree. Absurdo. ¿Todo para qué? ¿Por qué no me dejás dictar una sentencia? Yo no te digo que tarde 6 meses, 1 año, como a veces tarda la sentencia. Pero ¿por qué tenemos que ser tan bipolares de pasar desde una sentencia que tarda 6 meses a una sentencia que tiene que ser supersónica? Entonces creo que tenemos que ser, en ese sentido, mucho más, digamos, mucho más medidos, mucho menos bipolares, no tenemos menos entusiastas de pasar acá, hicimos la revolución y cambiamos todo. La oralidad que se utiliza como un gran emblema para meter todo esto que estábamos hablando, cercenamiento de derechos, poderes del juez y todo lo demás, es una falsa oralidad, insustentable, porque sabemos muy bien que para tener proceso oral necesitamos más cantidad de jueces, es obvio, eso es real. Decuplicarlos. Y el último dato que te digo, se suele utilizar este proceso oral, que tenemos nosotros, que en realidad es un proceso por audiencias, que viene del código modelo del Instituto Iberoamericano para Hispanoamérica, que lo ensayó y lo puso en práctica, se puso en práctica en Uruguay en 1989 y luego con sus varias reformas, que funciona relativamente bien, me consta, porque yo tengo Sí, pero con 3 millones de habitantes y duplicaron el número de jueces. Te quería decir exactamente eso. Cuando yo, hablando con abogados allá, porque los últimos 10 años he tenido actividad profesional allá, digo, che, ¿es de verdad que usted el código? Sí, la verdad que mejoró mucho. La verdad el sistema de justicia es otra cosa. Antes el código y después el código. Mirá vos, pero ¿sabés una cosa? Dijeron lo que dijiste vos. Se decuplicó simultáneamente con la entrada en vigencia del código por audiencias, se duplicó. Ahora, leí la semana pasada, justamente, que el número de jueces que se amplió, dicho en Google por Santiago Pereira Campos, que es, digamos, que es el más entusiasta uruguayo de este código, o uno de los grandes entusiastas, dijo, ¿sabés cuántos jueces se nombraron? ¿Cuál es ese decuplicar? Se nombraron 100 jueces en el Uruguay. Entonces ahora me explico, ¿no será acaso que los juicios funcionan más rápido? No por la oralidad, sino por porque hay una adecuada relación de jueces con litigio, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta, no vaya a ser que con motivo de la reforma y de introducir una oralidad, sea esto un verdadero caballo de Troya, que nos termine introduciendo prácticas absolutamente autoritarias. Oye, Tristán, yo te agradezco mucho todo esto, con el entusiasmo que lo decís, ¿no? Yo quiero dejar constancia en este conversatorio, no hablando con él, sino a la cámara. Yo soy compañero de colegio de toda la vida del padre de Tristán, y yo lo he visto nacer a Tristán. Y lo aguanto desde hace muchísimos años, porque
porque lo quiero mucho y lo trato con mucha asiduidad. Y quiero dejar constancia de mi orgullo por Tristán. Ha dicho bien las cosas y lo dice con una fuerza y con un entusiasmo propio de la causa que está defendiendo. Tristán, un beso grandote. Te agradezco la presencia hoy en esto y te insto a que sigas en esto. Tenés la fuerza, la convicción y el saber de que todo esto es necesario para que algún día tengamos esa justicia que hoy se nos niega a vos, a mí y tal vez a mis hijos y mis nietos. Un abrazo grandote, Tristán. Gracias, igualmente, Adolfo. Muy agradado por esta invitación y espero, una sola cosa quiero decir, aun cuando la gente pueda no compartir muchas de estas ideas, el único propósito es motivar a la propia reflexión. Aún de lo que yo puedo estar equivocado, lo bueno de esto es que la gente pueda dar un marco para que pueda pensar y pensar distinto, pero pensar, porque nos estamos dejando llevar adelante por los hechos, por las situaciones, por códigos que se mencionan, así que por una gran publicidad. Fíjate que cambiar un código es gratis, por eso, y se puede hacer una gran publicidad y en realidad no cambiar nada cambiando un código. Entonces, la verdad, el problema pasa por otro lado. Ojalá la gente empiece a pensar un poco cuál es el verdadero problema y que no se arregla de la manera como se está intentando. Gracias. Chao, querido, hasta pronto. Igualmente. Hasta luego.